Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien. A todas las repúblicas del continente lo mismo, por supuesto. Y bueno, tenemos un día muy, muy especial hoy para tratar distintos temas. Estoy acá, espera un poquito, Damián. Voy a tomar un poquito de agua. El agua, el líquido vital que nos permite la vida. El agua, se dice que más del 70% de nuestros cuerpos están constituidos por agua. El agua es la que permite el torrente sanguíneo, el torrente linfático. El agua, la que permite los cultivos, los alimentos. El planeta Tierra está compuesto por agua en la mayor extensión planetaria, en cuanto a extensión y también en sus profundidades, porque todo está humectado. Cuando se hacen obras de excavación, por ejemplo, para hacer grandes infraestructuras, se tiene que prever las calidades de los suelos, esa geología que puede estar muy humectada y puede complicar las cosas para las excavaciones. ¿Por qué les comento esto? Porque evidentemente estamos atravesando en el país un problema muy grave que es la sequía que no es de una primera vez, no nos toma de sorpresa como ciudadanos, pero parece que al país en sí, al sistema político, a la infraestructura del país sí lo vuelve a tomar de sorpresa. La sequía que se vienen manifestando hace muchos años y que están siendo monitoreadas inclusive por la NASA, por los científicos del mundo, por la NASA, por científicos vinculados a la FAO, monitoreo permanente en cuanto al cambio climático que se viene registrando a raíz de la cantidad de dióxido de carbono que hay en la superficie, que hay en la atmósfera terrestre, y un efecto de calentamiento que está provocado por un conjunto de factores que son variables complejas y que yo no tengo las condiciones, no tengo los conocimientos científicos para poder discernir en profundidad ese tema, pero sí puedo brindarles los datos que voy recibiendo respecto a informes científicos. Por un lado, este tema de la contaminación planetaria, de la alteración del ecosistema planetario a través de un conjunto de variables, deforestaciones, fertilizaciones con químicos, monocultivos extensivos, depredación planetaria, emisión del CO2 a modo muy intenso que supera los niveles de 1950. Estaba viendo estadísticas gráficas que vamos a publicar en redes. Son gráficas publicadas por la NASA, ¿no? Y que están monitoreándose de acuerdo a satélites. Evidentemente la situación es muy compleja, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? No es desde ahora esto. Esto viene ocurriendo desde 1950, por lo menos, a la fecha, y se va viendo un cambio notorio en el ecosistema. Se alteraron las corrientes del Niño y de la Niña, por ejemplo. Las corrientes oceánicas cálidas y frías van modificando sus cursos. Hay un desplazamiento en grados de los polos magnéticos del planeta. Digamos que nuestro cuerpo electromagnético está bien, pero está un poquito más débil. ¿Y por qué está más débil? No está más débil por sí mismo, sino porque está siendo agredido por fortísimas tormentas solares, dado que el campo electromagnético solar sí está altamente agresivo, barriendo prácticamente con todo el sistema solar, porque está siendo a su vez agredido por explosiones de estrellas nova y por movimientos, bueno, muy intensos de la Vía Láctea de nuestra galaxia, a las cuales, bueno, ante los cuales el Sol se debe proteger y protege nuestro sistema solar como si fuera un gran paraguas que nos está protegiendo, pero con la paradoja de que nos puede dañar y muchísimo. El sistema, el Sol en sí está teniendo una actividad solar a las que se le llaman tormentas solares, como hace quizás siglos no tiene. No hay una periodicidad exacta respecto a esta hiperactividad solar. Algunos opinan que se puede dar cada 50 años, cada 100, cada 400. Es variable, pero se dan. Siempre tiene más actividad o menos actividad, pero no tan intensa como la que está teniendo hoy por hoy el Sol, que está realmente, bueno, con una
digamos, un manto solar gigantesco cuando se monitorea, que va prácticamente, parece que incendiar al sistema solar, a todos los planetas. Todos los planetas están afectados en sus campos electromagnéticos, inclusive, por supuesto, la Tierra, que está siendo corrida, digamos, esa gran melena electromagnética, tenemos un gran campo electromagnético que está corrido y se han corrido un poco los polos magnéticos y eso evidentemente provoca, bueno, notorios efectos como calentamiento atmosférico, calentamiento planetario, y a su vez nos agarran malas condiciones. ¿Qué decían respecto a esto las autoridades del Frente Amplio por allá, por el año 2015? Vamos a escuchar dos videos, dos audios. Si los tenés por ahí, Damián está con nosotros. Damián Enríquez, como siempre, un crack, ¿no? En controles, yo digo siempre el centrocampista. Quizá un jugador como jugó ayer, de pronto Bruno Silva. ¿Cómo jugó, Bruno Silva ayer en esa semifinal contra el Real de Madrid? ¿O cómo jugó De Bruyne? ¿O cómo jugó Erdogan? Realmente esos mediocampistas. Bueno, Damián es uno de esos mediocampistas que distribuyen, que marcan, recuperan, salen jugando. Yo te voy a pedir, Damián, primero lo que dijo en su momento el ministro Huidobro, Fernández Huidobro, respecto a este tema, y luego una conferencia que dan las autoridades, si no me equivoco, ya en gobierno Tabaré Vázquez por el 2015, respecto a este tema del agua. Vamos a escuchar primero lo que decía el Frente Amplio en aquel entonces, para después escuchar lo que dicen ahora respecto a la falta de previsibilidad que le adjudican a este gobierno. Además, cuanto antes el plan B. Tenemos que tener disponible cuanto antes otro lugar de donde sacar agua potable y otra planta purificadora, porque el Santa Lucía se está, como dicen los marinos, aterrando, es decir, llenando de arena a niveles que antes no tenía. Eso se debe a que se han cortado montes a su vera, a que se planta casi hasta la barranca, soja, maíz, sorgo, bueno, todo ese estallido que Uruguay tiene en el interior de la República. A su vez hay fertilizantes y otras sustancias que se utilizan hoy en la agricultura, que ha explosionado en el Uruguay, que van a parar a los cursos de agua y generan, entre otros, tiene un nombre difícil lo que generan, por eso no lo digo porque hace mal para las dictaduras postizas decirlo. Sí. Pero generan un exceso de nutrientes que hace que prolifere. Ahí está. Generan un exceso de nutrientes, proliferan, bueno, de todo, ¿no? Cianobacterias, colonias bacterianas. Evidentemente trae muchos perjuicios la falta del agua, sobre todo el déficit hídrico. Estoy leyendo acá este informe que dice en los años 1993, 1998, 2001, 2012, 2014 se han presentado sequías severas. Este es un informe que da un científico, un ingeniero civil, y da un informe respecto a todo el continente. Y bueno, va dando fechas, entonces nos dice, bueno, se han presentado sequías severas. Con la falta de agua se hace difícil el desarrollo de la agricultura, la ganadería, trayendo que las personas no tengan agua cercana y tengan que caminar durante horas bajo el sol y un fuerte calor para conseguir agua que suele estar sucia y contaminada. Bajo estas condiciones son víctimas de numerosas enfermedades de todo tipo. En los estudios que realizó la NASA y los satélites NOAA, se ve la falta de lluvia en la vegetación, el cual se llama índice de estrés por evaporación. Las siglas son ESI. Este estudio tomó otros valores como temperatura de la superficie e índice de área foliar. La tala de árboles y la deforestación de la Amazonia está trayendo reducción de las precipitaciones, reducción de los caudales de los ríos y aumento de la temperatura. Fíjense cómo se va dando todo esto a nivel de un ecosistema regional, inclusive, no solo de nuestro país. Esto es regional y es planetario en primer término, y es regional. Bueno, evidentemente, este es un informe de un ingeniero civil, está dedicado a la asesoría, proyectos de construcción, inspección de agua potable, agua servida, drenaje, tanto de ciudades como para urbanismo y todo lo relacionado con servicios
desde el año 1980, el ingeniero Javier Navarro. Es difícil acá dar con gente que se anime a hablar en serio de este tema. Yo he consultado más de una vez al doctor Panario, no he tenido suerte. Conversó una vez con nosotros, después prácticamente no me dio bolilla. No tenemos gente capacitada, experta, con la cual profundizar en estos temas de modo serio, porque caemos en el conventillo. Entonces empezamos con el conventillo de este gobierno es culpable y sale Rubio a decir que hay que hacer una interpelación al ministro, en este caso de Medio Ambiente, porque esto no puede ser la falta de previsión del gobierno. Seguramente hay grises y seguramente este gobierno también tiene una cuota parte de culpa en cuanto a no prevenir respecto al uso del agua hace meses, a sabiendas de que esto iba a ocurrir y decirnos, bueno, señores, ciudadanía uruguaya, salimos a dar conferencia respecto a que vamos a reglamentar el uso del agua, a racionalizarlo, se evitará el uso innecesario para, por ejemplo, los lavaderos de autos, para el riego de canchas de fútbol, para los edificios, departamentos, etcétera. Y se siguió usando como si nada, ¿no? El agua la usamos como que no hay ningún problema y se tira agua por todos lados. Pero también vimos en el verano las fiestas de agua en la Pedrera, todo eso de las fiestas del agua y tiran agua por todos lados. Bueno, somos toda una manga de tontos, en verdad. Todo el país está atontado, está estupidizado. La ciudadanía tiene su cuota parte de culpa también. Pero a su vez esto viene estupidizándose de hace muchos años. Vamos a escuchar una conferencia que dan las autoridades del Frente Amplio del 2015, a ver si ustedes logran desentrañar algún concepto claro de lo que dice la ministra de aquel entonces respecto a las condiciones del agua en el Uruguay y los problemas que se avecinaban. Vamos a escuchar. No estamos hablando de ninguna emergencia, o sea, esto estamos haciendo, informando fundamentalmente de una decisión de poner este tema en perspectiva por parte de la presidencia y naturalmente del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que es fundamental que la población esté tranquila de que no hay una emergencia con respecto digamos, al agua potable. Estamos seguros que en los próximos años está todo bajo control y, por tanto, lo que sí estamos informando de cómo vamos a seguir actuando para que haya tranquilidad total, o sea que en los próximos años, pero estoy hablando de 20, 30 años, estemos absolutamente tranquilos de que el agua potable para la área metropolitana va a estar asegurada, porque vamos en el camino de la mitigación de los problemas que fueron creados a lo largo de 100 años y son cosas que han empezado en los últimos años, en realidad. Son medidas que se están tomando. O sea, lo que sí les aseguramos que vamos a profundizar para mitigar estos problemas de tal forma de que nuestros bisnietos estén tranquilos. Yo Le gustó el verbo mitigar. Utilizó a cada rato, vamos a mitigar. Qué linda manera que tienen, ¿no? Los integrantes de las izquierdas a nivel continental, porque tienen un común denominador que es usar las 24 palabras de siempre, combinarlas y nunca decir nada. No dijo nada. Lo único que dijo de que nos quedáramos tranquilos, que estaba todo bien, pero entonces, ¿por qué daban el informe? Bueno, se hizo un informe de la calidad de aguas, un informe geológico, yo tengo el documento, es muy extenso, es un libro, pero ya sabían que estaba todo este problema instalado y se hablaba de precisamente hacer presas, construir una represa, la represa de Casupá. Se invirtió en un estudio, en una prospectiva, se gastaron más de $1,5 millones y no se hizo nada. No se hizo nada, no previeron nada. No hubo una mínima obra de infraestructura que dijera, bueno, vamos a empezar a construir un sistema de prevención, sistemas alternativos, por ejemplo, acopio de agua, reservas de agua, la creación de pronto de tajamares, de lagunas potabilizadoras, con agua potabilizada y en reservas, para estas contingencias que, bueno, se sabía eran inexorables y van a seguir siendo así y se van a repetir y van a ser más frecuentes. Por lo tanto, la gran culpa obedece a un gobierno que estuvo 15 años consecutivamente, no 15 años alternados,
15 años contiguos, uno al lado del otro, al ladito del otro, 15 años gobernando el país, y en estos temas que son de prioridad nacional no hicieron nada, pero son los mismos abanderados que levantaron firmas, recogieron firmas para instalar en nuestra Constitución un mamarracho de normativa también que queda pétrea, que queda instalada en nuestra Constitución a modo de una reforma constitucional cuando pregonaron aquello de no a la privatización del agua, no a la privatización del agua. El agua tiene que ser un bien público, un bien de todos los uruguayos. Y bueno, y a través de sucesivas reformas vinculadas a campañas plebiscitarias, esa fue en el 2004, se introduce en el artículo 47 un montón de limitantes. ¿Para qué? De limitaciones para que empresas privadas puedan emprender desarrollos de infraestructura, estudios prospectivos vinculados a la construcción de obra para el saneamiento y para el suministro de agua. ¿Por qué? Porque el artículo 47 dice que el agua debe ser en sus obras de saneamiento, en su infraestructura y suministro exclusivamente del Estado. Artículo 47, la protección del medio ambiente es de interés general. Esto está en la sección 2 de la Constitución de la República, derechos, deberes y garantías. Capítulo 2, artículo 47. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Bueno, si es cierto que, por ejemplo, los cultivos extensivos y las plantas de celulosa están depredando el ambiente, las autoridades, consecutivas autoridades del Frente Amplio de aquellos años no cumplieron con estos preceptos, con este mandato del artículo 47. Por ejemplo, inclusive hicieron un acuerdo contractual a puertas cerradas con la última instalación de la planta de UPM para instalar esta tercera planta, que tiene un montón de problemas ese contrato a puertas cerradas. Empresas que fueron a buscar, que fueron de rodilla a buscar, que fue el propio José Mujica a buscar, fueron a Europa una delegación del Frente Amplio a buscar más inversión respecto a estas plantas de celulosa. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso natural esencial para la vida. El agua es todo. El agua tiene que estar en los sanatorios, en los hospitales, en los policlínicos. El agua para los niños, el agua para la gente enferma, el agua para cada uno de nosotros, el agua que bebemos, el agua con la que cocinamos, el agua con la cual nos bañamos. Todo es el agua, ¿eh? Si falta el agua, falta la vida, ¿no? Hay un canto folclórico que dice, si el vino viene, viene la vida, si el agua viene, viene la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales, dice el artículo 47, numeral 1, la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en, literal A, el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza, literal B, la gestión sustentable solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Esta solidaridad intergeneracional no se está viendo en el Uruguay. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. ¿Dónde está esto? No sabemos, no se ha establecido un mapa de ordenamiento territorial con cuencas hidrográficas y a su vez como las empresas privadas no pueden hacer nada, claro, se puede ir por la vía de la concesión de obra, una licitación pública, quizá haya que ir ahora rápidamente a una licitación abreviada. Está ahora OCE desarrollando el plan de la represa de Arasatí, que es el plan Neptuno, ante lo cual salió de modo intempestivo, irresponsable, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, a decir que no era conveniente realizar esa obra que obedece a la necesidad de tener una fuente contingente complementaria de agua para el área metropolitana. Es increíble, ¿eh? Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.
Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. El numeral 3 dice de este artículo 47, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. OCE, en este caso traduciendo, y todas sus dependencias. OCE, en definitiva. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Claro, y el saneamiento en cada uno de nuestros departamentos obedece al gobierno departamental. No sé si eso lo sabe Carolina Cose, que está pésimo el saneamiento de Montevideo. Espantoso el saneamiento de Montevideo. Pero gastamos guita en otras cosas, ¿no? Y salimos a hablar contra el gobierno por la falta de previsión en el tema del agua. El gobierno dio una conferencia. Con el bla, bla, bla no arreglamos nada. El tema es que esto obedece a un cambio realmente radical, un cambio climático severo, que va a seguir afectando al planeta entero con sequías prolongadas. Y según un estudio que realiza la NASA, el 40% del territorio planetario ya está siendo afectado por sequías crónicas, por sequías crónicas. Por lo tanto, este tema vino para quedarse, hay que resolverlo, lo habíamos dicho al pasar en más de una oportunidad en el programa, que este tema había que resolverlo porque las sequías se van a seguir repitiendo. Ya tuvimos grandes sequías, ya tuvimos en gobiernos del Frente Amplio y no se hizo nada, no hicieron nada, no apelaron siquiera a una obra de infraestructura, gastar un poquito de dinero ahí y no haberse llevado tanto dinero por otro lado, no haber robado tanto dinero y haber metido un poco de dinero a la gallina de los huevos de oro, porque se quisieron llevar todo, ¿no? No, incluso no solo que, como decía Tabaré Vázquez, podremos meter la pata pero no la mano en la lata, metieron la mano y llevaron la lata y todo. Entonces, claro, ahora estamos con problemas también. Este gobierno hereda un país con un déficit muy grande, un 5,1% de un déficit fiscal. Yo no sé si ustedes se dan cuenta lo que eso significa, y con una tasa de desempleo del 10,1% después de años de bonanza, después de años en los cuales justamente esos commodities, de esas producciones que se habían instalado en el país y están instaladas afortunadamente, como mencionaba el ex ministro Huidobro, las producciones de soja, de sorgo, de trigo, de maíz, todo eso que se colocó en el mundo, 400% de valor económico mayor que en épocas anteriores, nos ingresó un 400% más de dinero en los gobiernos del Frente Amplio a través de las altísimas tasas exportadoras, tanto en cantidades como en números, económicamente, en ingresos económicos, en divisas, en un mundo que se abrió realmente a los mercados, que fue un récord mundial. Y en esa época de bonanza, donde ahí no había pandemia, ahí no tuvimos aftosa, no hubo corrida bancaria, ¿qué dejaron como país? Por eso perdieron el gobierno, porque era un país que venía mostrando claros signos de recesión económica en cantidad de sectores. La gente se iba del Uruguay. Otra vez empezaba la ola migracional del Uruguay. Un país carísimo, sin fuente de trabajo, donde las empresas cerraban, otras se achicaban, reducían el presupuesto. Ya a partir del 2016-2017 se notó el proceso cada vez más agudo de sectores económicos en recesión, sin crecimiento en la actividad económica, con un proceso inflacionario que se notaba, devaluaba el dinero. Y quedó eso, quedó un país con un déficit tremendo, un récord deficitario del 5,1%, con un endeudamiento interno. Tenemos un endeudamiento interno que es enorme. Gente que está en el clearing, se habla de 980.000 uruguayos, y es un proyecto que tiene Cabildo Abierto, de tratar de dar, bueno, una condonación, un perdón a tantos uruguayos que quedaron endeudados, el endeudamiento interno. Agregarle el endeudamiento externo, los gastos del Estado. Ayer conversaba con dos compatriotas taxistas, se dan cuenta rápidamente con sentido común. ¿Cómo puede
persistir, cómo puede ser sustentable un país de 3 millones y poco de habitantes con tanta burocracia estatal, con tanto Estado arriba de nosotros? Tanto presupuesto que en definitiva se nos va a cobrar con impuestos. Todo lo que el Estado haga, decía el gran economista francés Frédéric Bastiat, liberal por excelencia, todo lo que el Estado te diga que va a hacer, te lo va a cobrar. Todo lo que el Estado te diga que va a ser muy bueno y que va a hacer esto, te lo va a cobrar. Y eso está pasando con Uruguay, pero nos cobran cosas que de pronto no son necesarias. Y no nos están por lo menos cobrando por cosas que sí son necesarias, como haber hecho obras de infraestructura, acopios de agua, fuentes complementarias, reservas de agua, como para ir sorteando estos periodos de crisis que duran 3, 4, 5 meses. Impresionante. Bueno, vamos a ir cerrando entonces esta nota, la primera nota del programa. Estamos hoy a 18 de mayo del 2023, si no me equivoco, 212, 213 años. Batalla de las Piedras, un 18 de mayo, se gana a mitad de tarde, por ahí, de tardecita. El ejército artiguista le gana al ejército de Posadas, que no era un ejército, era una guardia de marines que cuidaban el puerto de Montevideo, cuidaban la zona portuaria montevideana porque se había trasladado el virreinato del Río de la Plata hacia Montevideo en esa crisis que tuvo Buenos Aires por las juntas, las llamadas juntas emancipadoras o juntas revolucionarias y aquella revolución de mayo de 1810. Vamos a introducir un poquito en ese tema para recibir al doctor Eduardo Luz y hablar de algo, quiero hablar con él de algo que me parece sustancial. En el Uruguay estamos llenos de legislación que es nula, no tiene valor jurídico, pero Uruguay no tiene ese recurso jurídico de declarar la nulidad de ciertas leyes. Tenemos que ir por otra vía. Quiero hablar con él a ver qué le parece mi planteo y evidentemente ejemplificar en dónde estaría esa nulidad jurídica, esas aberraciones jurídicas que no tienen valor, no tienen sustento en lo que es la fuente de la juridicidad, lo que es la fuente o la hipótesis fundamental del valor jurídico de ciertas normas, como por ejemplo la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad, como por ejemplo la ley que es el actual Código del Proceso Penal, como por ejemplo el proceso preceptivo fiscalista cuando hay una denuncia penal, como por ejemplo los juzgados especializados en género con sus fiscalías correspondientes. Qué tema, ¿eh? Vamos a una pausa y recibimos al doctor Eduardo Luz.